que estaba un poquito atrasado con el grupo de ustedes justamente por el feriado que hubo la anterior semana. Y bueno, esta semana vamos a tratar de avanzar 2 temas para que quedemos iguales que el otro grupo. En el libro está resumido el tema de la anestesia, ¿no? Entonces, acá en un capítulo lo que es anestesia local, general, peridural, bastante poco. Entonces yo traté de extender un poco más justamente para que se pueda entender, ya que la anestesia es una parte importante de la cirugía, ¿no? En algunos pensum de otras universidades, anestesia es una materia aparte, digamos, de cirugía, ¿no? Y la da un anestesiólogo. Pero dentro de nuestro pensum nuestro tenemos dentro de cirugía, ¿no? Y bueno, quiero extender un poquito más con esto, por eso es que vamos a hablar un poquito más de la anestesia peridural. Acá vemos vamos a ver un video, ¿no? Justamente de un allanamiento, ¿no? Que están haciendo a una clínica estética, ¿no? Donde se operó una paciente. Estos son personal del CEDES, donde una paciente joven, una enfermera de un hospital, accede a una cirugía económica, entre comillas, donde le iban a colocar los senos, creo que algo de 3.000 bolivianos, 3.000 le cobraron. Y la doctora que le iba a colocar, una médico general, que no era cirujana plástica, era cirujana, bueno, no era ni cirujana, era médico esteticista, ¿no? Hay una especialidad en Argentina que se hace como médico esteticista, pero en ese no hacen cirugía, ¿no? El cirujano anestesiólogo es un cirujano que tiene que primero hacer cirugía general y luego hacer la subespecialidad de cirugía plástica, ¿no? Que son 2 años, ¿no? Hay cirugía reconstructiva, cirugía estética, ¿no? Pero lamentablemente muchas personas dentro de los colegas y dentro de la vida, las personas quieren saltarse las etapas, ¿no? Siempre es importante las etapas, ¿no? Y justamente esta doctora, que no era una médica cirujana plástica, estaba haciendo un procedimiento de un cirujano plástico, ¿no? En un lugar que tampoco era el lugar adecuado, ¿no? Esta era una casa que fue implementada y era un día domingo, y su anestesióloga era una residente de la Caja Nacional, ¿no? Una R3, y le iban a hacer una anestesia peridural a la paciente a nivel del tórax para poder hacer, ¿no? Y justamente cuando le hace, una de las complicaciones que hay, justamente por eso lo pongo el caso acá, para que a ustedes no se les olvide, las complicaciones de la anestesia pueden ser letales, ¿no? Y la complicación fue que la anestesia se fue hacia la cabeza, ¿no? Porque en vez de entrar al espacio peridural, ella entró al espacio raquídeo, y justamente cuando está en el espacio raquídeo, si la anestesia es hipovárica, se llama, va a subir, ¿no? O sea, va a ascender por tórico esos raquídeos, y la anestesia se va a hacer, si ustedes quieren, como una anestesia general. Y cuando tenemos una anestesia general, lo que hay que hacer con la paciente es intubarla, ¿no? En ese momento, él no tenían el equipamiento en el quirófano para hacer la intubación. En el quirófano, bueno, si quieren ustedes, un quirófano que fue adaptado, ¿no es cierto? Y tampoco la anestesióloga tenía su equipamiento cerca de ella. Entonces lo que hicieron fue agarrar a la paciente y de más o menos la mutualista, llevar la carrera al hospital japonés, pero aunque muy rápido sea, yo voy a perder más de 4 minutos, ¿no es cierto? Y 4 minutos son importantes para que yo no tenga una muerte cerebral. Llega al japonés, la paciente en paro respiratorio, paro cardíaco, la logran intubar, inician maniobra de resucitación con drogas vasoactivas, reaniman a la paciente sale del paro, pero queda con muerte vegetal, ¿no? Y así es como queda la paciente, una paciente bastante joven, ya la trasladan a una clínica de terapia intensiva, porque esa es la indicación después de un paro cardíaco, ¿no? Y la paciente permanece en la clínica durante unos días, creo que una semana, y lamentablemente fallece la paciente después de esto. Obviamente, este es un problema legal bastante grave que sucedió, ¿no es cierto?, con la muerte de esta paciente, y al final la familia pidió un arreglo económico, ¿no? Y si no tengo mal, era algo de $300,000 que pidió a la doctora para no sacarlo del problema, ¿no? Y bueno, lamentablemente
muchas veces cuando no estamos preparados, ¿no? Pueden suceder estas cosas con el paciente y el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces debemos saber cuáles son las complicaciones, cuáles son los riesgos, siempre tener los implementos, ¿no? El escenario más grave de un paciente con una complicación de la anestesia va a ser que el paciente haga una parada respiratoria. Tengo que estar listo para hacer una intubación orotraqueal. Una intubación orotraqueal es una competencia básica de cualquier médico general. No quiere decir que la intubación tenga que hacerle un anestesiólogo. El anestesiólogo puede ser el más experto porque constantemente todos los días está haciendo este procedimiento. Sin embargo, todo médico tiene que estar capacitado para una intubación, para la asistencia del manejo de la vía aérea. Entonces, esta paciente joven, ¿no? Queda 26 años, fíjense ustedes, queda lamentablemente en coma, ¿no? Y lamentablemente muere. Bueno, esto es solamente para darnos cuenta de la gravedad de lo que son los procedimientos médicos, ¿no es cierto? Y de lo que las consecuencias porque pueden quedar cuando no estamos preparados para el peor escenario del paciente. Cuando hablamos de la historia de la anestesia, en Jean Sicard, ¿no? Más o menos en 1901, ya hablaba de la anestesia epidural caudal, que justamente es en el espacio epidural. En 1920, Fidel Page, anestesia peridural lumbar. 1971, Archie Diglotti, anestesia epidural segmentaria, técnica perdida de la resistencia. 1992, Alberto Gutiérrez, signo de la gota, ¿no? Que es el signo de la gota es para anestesia raquídea. Cuando metemos la aguja dentro del espacio raquídeo va a haber esto, ¿no? Aquí tenemos nosotros cómo es la aguja que se utiliza, ¿no? Y justamente este es el nombre que no tienen que olvidarse, ¿no? Que fue del autor Edward Taughey. Esta aguja es diferente, no tiene, si ustedes quieren, la punta como la aguja raquídea, la punta es en bisel, esta no. Esta es una aguja como que tiene un bisel hacia arriba, completamente hacia arriba, ¿no? Y es la aguja de Taughey, ¿no? Que es la aguja que se hace para la anestesia epidural o peridural. ¿Por qué se emplea el término epidural o peridural, ¿no? O extradural, que vienen a ser sinónimos, ¿no? Es el espacio justamente que está en la dura madre, un espacio virtual, si ustedes quieren, ¿no? Donde no hay fluido de líquidos, ¿no? Y se caracteriza justamente este lugar porque cuando uno inyecta el medicamento, el anestésico va a empapar las raíces nerviosas de la médula espinal y dependiendo del segmento. Si quiero hacer una anestesia para el abdomen, probablemente tenga que agarrar el segmento lumbar, de repente de la torácica 1, ¿no? Si quiero hacer una anestesia para una cirugía de tórax, pues probablemente tenga que hacer un segmento torácico T4, ¿no? Inclusive se puede hacer en las cervicales. Sin embargo, mientras más alto se hace, ¿no? Lumbar o cervical, puede afectar los músculos diafragmáticos. Y en este caso el paciente no va a poder respirar, ¿no? Entonces tenemos que estar listos para una asistencia ventilatoria. También la anestesia epidural sirve para colocar un catéter en este lugar y poder hacer la analgesia postoperatoria, que es muy importante para los pacientes que tienen un dolor en la escala de dolor analógico por encima de 7 a 10, ¿no? Esto se conoce como dolor severo, ¿no? ¿Y qué tipo de cirugía produce un dolor severo? Por ejemplo, histerectomía, un paciente que se le haga una toracotomía, ¿no es cierto? Son pacientes que van a tener un dolor severo. La posición del paciente puede ser una posición recostada de cúbito lateral, ¿no? Eso va a depender del anestesiólogo. Y como para todo tenemos puntos de referencia anatómicos que lo debemos tener en cuenta, ¿no? Estos puntos son importantes y para eso hacemos un pequeño repaso de lo que es la anatomía para entender, ¿no? Tanto la anestesia espinal o raquídea como la anestesia peridural o peridural que se hace, vamos a usar estos tipos de paros anatómicos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la médula espinal, ¿no? Esta es una pregunta de examen que es importante siempre tenerla en cuenta para lesiones también de trauma, ¿no? Hasta la L1 y L2 va a ser el lugar donde llega la médula espinal, en el 90% de los casos, y después continúa lo que se conoce como la cola de caballo, ¿no? Entonces, un reparo anatómico son las crestas. Ustedes inclusive ahora se pueden tocar las crestas ilíacas por la parte posterior, este es un reparo importante.
A nivel de la cresta vamos a estar con el cuerpo vertebral número L4. ¿No? Abajo va a estar la L5, arriba la L3, la L2 y la L1, y hablamos de la torácica 12. ¿No? Esta de acá vendría a ser lo que vendría a ser la torácica 12. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo? Vuelvo a tocar la cresta, de ahí me voy hacia el centro, voy a tocar el cuerpo vertebral, voy a tener la apófisis espinosa, luego voy a tener los espacios intervertebrales, ¿no? Que es el lugar donde voy a hacer la punción, ¿no? Cuando haga la anestesia. Entonces, el reparo anatómico es importante. Una pregunta de examen podría ser a qué nivel está la L4, ¿no? Y sería la respuesta a nivel de las crestas ilíacas. Si el paciente se pone en posición horizontal, debo tratar de alinear la columna colocando un cojín debajo de la columna para que me quede completamente alineada. Es importante conocer la anatomía de la, ¿no? Porque la palpación de nosotros va a ser importante. Por ejemplo, cómo es una vértebra a nivel cervical, ¿no? Vamos a tener una apófisis espinosa que va a ir hacia abajo, ¿no? Cómo es una vértebra a nivel lumbar, vamos a tener una apófisis espinosa que va a ser más si quieren ustedes, horizontalizada. Como es una vértebra torácica, va a ser un poco más verticalizada. Entonces, para acceder al otro espacio intervertebral que lo voy a tener justamente en este lugar, ¿no? En este lugar, este es mi lugar del espacio intervertebral. Para meter la aguja tengo que meterla en este sentido. Sin embargo, si voy a hacer la anestesia a nivel lumbar, aquí estoy dibujando lo que es un cuerpo vertebral, ¿no? Tendría que hacer mi punción en este sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí tendría que hacerlo en este sentido para poder acceder al otro espacio. Aquí tendría la otra espina, la apófisis espinosa, y tengo que acceder a este espacio que es el espacio epidural, ¿no? Esto es importante en el momento de que vamos a hacer la anestesia o la colocación del catéter epidural. Bueno, tenemos que tener también en cuenta que la médula tiene irrigación y esta irrigación puede ser afectada muchas veces cuando hacemos la punción. Podemos lesionar ciertas arterias que son importantes y solamente un recuerdo, ¿no? La arteria vertebral, por ejemplo, ¿no? Que sale de la subclavia, que va por el agujero vertebral cervical, ¿no? Que justamente este es un parámetro para saber si una vértebra es cervical o es torácica, es justamente el agujero de la arteria vertebral que solamente se ve en las arterias y que también puede ser lesionado por un tipo de trauma, ¿no? Y que puede producir isquemia a nivel cerebral. Tenemos la arteria cervical posterior también, ¿no? Que también es rama de la subclavia, que va a irrigar la parte de la médula a nivel de los segmentos torácicos, ¿no? Tenemos la arteria intercostal, ¿no? Que van a ser ramas de la aorta directamente. Tenemos las arterias espinal anterior 1 y posterior, ¿no? Tenemos las arterias radiculares de Magnus de Adán-Chiewicz, ¿no? Estas justamente van a estar en la zona de la región lumbar, ¿no? La arteria radicular de Magnus Adán-Chiewicz unilateral, 75% de izquierda, entre la T8 y la L3 es la ubicación donde ustedes van a encontrar anatómicamente este lugar, y es el lugar donde tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque si lesionamos esta arteria, podríamos producir una isquemia a nivel de la médula espinal. También tenemos un sistema, como tenemos un sistema arterial, tenemos un sistema venoso, que es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la punción y siempre aspirar, ¿no? Cuando hacemos una punción, sea para anestesia local, para anestesia epidural, siempre vamos a hacer la punción y vamos a aspirar. Porque accidentalmente podemos hacer una punción incidental, se llama, ¿no? Que vamos a entrar justamente en la vena y podemos aspirar sangre y de repente podemos meter el medicamento ahí y con situaciones desastrosas, porque después el medicamento a nivel circulatorio puede producir otros problemas, efectos colaterales, ¿no? De los medicamentos que se tienen que usar en el espacio raquídeo o en el espacio peridural. A este plexo se conoce como el plexo venoso de Batson, ¿no? Continuo de vaso ilíaco, en pelvis, sistema ácido, no contiene válvulas, importancia en obstetricia, ¿no? Normalmente, ¿por qué se da la importancia en obstetricia? Tenemos justamente que el sistema venoso de la paciente embarazada, ¿no? Mientras esté en el tercer trimestre de gestación, generalmente va a tener un aumento de ¿no? Porque hay un aumento de la presión intraabdominal, y este aumento de la presión intraabdominal pues, llega a que también aumente
la presión de retorno venoso, ¿no? Principalmente de las venas del sistema porta, ¿no es cierto? Y de todos los sistemas venosos que ocupan el abdomen. Y también esto tiene una repercusión a nivel de la columna lumbar del paciente, ¿no? Entonces, otra vez, los reparos anatómicos, ¿no? Para entender, ¿no? Vamos a tener nosotros aquí la séptima prominente, ustedes se la pueden tocar, ¿no? Algunos la tienen mucho más desarrollada. Al nivel de las escápulas, ¿no? Aquí están las escápulas, vamos a tener la T7, ¿no? Justamente ahí, la T7, ¿no? Luego ya dijimos que en las crestas ilíacas tenemos la L4, ¿no? Y luego de ahí vamos a ir subiendo L3, L2, L1, torácica 1, torácica 2, torácica 3, ¿no? Hasta llegar allá arriba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia para C7? Tenemos la apófisis prominente en el cuello. Para la T3, la raíz de la escápula, ¿no? Estamos hablando de la raíz, ¿no? A este nivel donde la escápula, ahí va a estar la T3. La T7 en el ángulo inferior de la escápula. La L4 en la línea que ocupa las crestas ilíacas y la S2 en las líneas que conectan la espina ilíaca posterior e inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte más baja, ¿no? De la cresta ilíaca. Vamos a tener el segmento S2. Esto son reparos anatómicos y puntos de referencia que los tenemos que tener grabados en el momento de hacer una punción peridural en el paciente. Tenemos después el hiato de sacro, que va a estar en el surco justo arriba, entre las hendiduras glúteas, por arriba del coxis, ¿no? Muy bien. La cola de caballo, que es lo que viene a continuar de la médula espinal, dimos que la médula espinal llega hasta L1, L2 en un 90% de los pacientes, ¿no? Entonces eso es importante también saber cuando yo tengo un trauma, por ejemplo, cervical, un trauma aquí medular penetrante, por un arma de juego, o por una fractura, ¿no es cierto? Si la lesión es por debajo del L1, L2, probablemente tenga una lesión radicular, ¿no? Y entre una lesión radicular y una lesión medular, la más grave siempre va a ser la lesión medular. Dentro del espacio subaracnoideo o espacio espinal, ¿qué transcurre? Transcurre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que este líquido cefalorraquídeo va por toda la médula espinal, por todo el espacio subaracnoideo, y eso tenemos hasta la cabeza, y es por eso que los medicamentos que se usan en anestesia raquídea son hiperbáricos. ¿Qué significa hiperbárico? Que son pesados, ¿no es cierto? Y al ser pesado, no van a circular por todo el líquido, sino que van a ser en el segmento que yo quiero anestesiar al paciente. El líquido cefalorraquídeo está contenido por la dura madre. Alrededor de la dura madre está el espacio epidural y peridural, ¿no es cierto? Que ya lo hablamos, ¿no? Entonces, acá tenemos un dibujo más gráfico. Acá vendrían a estar todo lo que es la médula espinal, ¿no? Esto que ven amarillo acá vendría a ser la médula espinal, donde están las raíces nerviosas sensitivas y motoras, ¿no es cierto? Cuando hacemos anestesia peridural, nosotros podemos hacer una analgesia sensitiva, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos una analgesia raquídea, normalmente la analgesia va a ser todo, se llama el todo o nada. Entonces, en este caso, también vamos a afectar las fibras motoras y el paciente no va a poder mover durante el tiempo que esté anestesiado las extremidades, si es la extremidad inferior, dependiendo de dónde sea el tipo de anestesia, ¿no? Es importante tener en cuenta qué es lo que tenemos que cruzar, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo vertebral, ¿no? Esto que ustedes pueden ver acá es un cuerpo vertebral. Este es el disco entre vértebra y vértebra, cuerpo vertebral. Entonces, el disco entre vértebra y vértebra, aquí es donde aparecen las famosas hernias de disco, que van y comprimen la médula espinal y producen síntomas sensitivos o motores a nivel de la extremidad, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos las apófisis espinosas, que estas son las que vamos a palpar, estas apófisis espinosas, ¿no? Al palpar estas apófisis espinosas, nosotros eso es lo que tocamos en la columna, ¿no? Cuando tocamos eso, tenemos que ver el espacio entre vértebra y vértebra y la altura donde nosotros queremos hacer la analgesia. Luego vamos a ver los planos que tenemos que pasar hasta llegar al espacio peridural o al espacio raquídeo, dependiendo si es una anestesia peridural, va a ser en este espacio de acá, ¿no? En este de aquí. Y si es un espacio raquídeo, va a ser en el espacio que está marcado con celeste. Entonces, dependiendo del panículo adiposo del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente delgado, ¿no? Este panículo adiposo
nosotros vamos a colocar siempre anestesia local acá, y las agujas siempre tienen lo que se llama una guía o mandril, ¿no? Una guía es lo que está por dentro de la aguja. Entonces, al penetrar la aguja dentro del espacio, vamos a ir atravesando, obviamente pusimos anestesia local acá, vamos a ir atravesando los espacios. Ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, ¿no? Hasta llegar al espacio peridural, que es un espacio virtual, ¿no? Tenemos los dos cuerpos, ¿no? El espacio, el disco intervertebral, y vamos a ir atravesando los espacios, ¿no? Si es la legión lumbar, vamos a hacer una punción más o menos en este sentido, en sentido horizontal. Pero si fuera torácica, la punción tendría que ser en sentido vertical. Es importante tener en cuenta los elementos que vamos a atravesar con la aguja y cuánto mide cada uno de estos elementos. Al momento de atravesar la aguja tenemos que ir milímetro a milímetro atravesando cada uno de los espacios que tenemos en este lugar, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando milímetro a milímetro y más o menos hablamos que hasta llegar al espacio se va a avanzar entre unos 3 a 5 centímetros de la superficie cutánea, ¿no? Este es el espacio más o menos que vamos a atravesar con la aguja hasta llegar al espacio peridural o espacio raquídeo. Lateralmente se encuentran los pedículos vertebrales que hayan interrumpidos por los agujeros intervertebrales por donde salen los nervios raquídeos, ¿cierto? Entonces, para llegar de acá hasta el espacio epidural, vamos a tener entre 3 a 5 centímetros. Eso va a depender muchas veces de este panículo adiposo, si es mayor o es menor, ¿no? Y el espacio raquídeo, en caso de que sea una anestesia raquídea, va a ser al otro lugar. Aquí tenemos las cosas que vamos a atravesar, que es tejido graso, piel, los ligamentos, ¿no? Hasta llegar más o menos a ese lugar, ¿no? La profundidad en el espacio de la región torácica va a ser de 3 a 4 milímetros y en la región lumbar va a ser de 5 a 6 milímetros, ¿no? ¿Cuándo está indicada la anestesia epidural? ¿Qué cirugías yo puedo hacer con anestesia epidural o peridural, ¿no? Cirugía general, por ejemplo, una colecistectomía, una resección gástrica, resección colónica, herniorrafia, una cirugía cardíaca, una toracoscopía, injerto de lesión coronaria, reparación valvular, cirugía ginecológica, histerectomía, abdominal, ¿no? Aquí no se no han puesto la cesárea, pero también hacemos la cesárea. En traumatología, artroplastía de la cadera, de rodilla, de tobillo, y bueno, casi todas las cirugías traumatológicas se pueden hacer con anestesia peridural. Cirugía pediátrica, intervenciones quirúrgicas menores y mayores de tórax, del abdomen, la pelvis y la extremidad inferior. Cirugía pulmonar, reducción de la capacidad pulmonar, cirugía urológica, nefrectomía radical, transuretral prostática, trasplante renal, ablación prostática, transuretral mediante aguja, cirugía vascular, reparación de aneurisma de aorta, ¿no? Son varias las indicaciones para usar la anestesia epidural. Se precisa un set que contenga al menos aguja, la aguja de Tuji. Tenemos el catéter multiperforado, 19 a 20 Fren, jeringa de 5, 10 y 20 ml y una jeringa de baja resistencia. Esta jeringa de baja resistencia es una jeringa que podemos introducirla, ¿no? Bajar el émbolo de forma rápida y es una de las formas de saber si estamos en el lugar. También una aguja hipodérmica, como su nombre lo indica, hipo, viene de grasa, una aguja que es para la grasa, para inyectar analgesia antes de meter la aguja que es más gruesa, ¿no? Gasas y esponjas para hacer primero una asepsia del área operatoria. Aquí tenemos el set, ¿no es cierto? Aquí están las agujas que vamos a utilizar. Aquí está el catéter, ¿no? Aquí está la válvula del catéter. Aquí tenemos povidona, betadina o clorhexidina para poder hacer una asepsia del área quirúrgica del paciente. Aquí tenemos un campo estéril. Aquí tenemos las jeringas. Aquí tenemos las agujas hipodérmicas. Y aquí tenemos una pinza con gasas para poder limpiar el área que vamos a hacer la punción. La técnica es importante, primero, valorar el área que se va a hacer la punción, tranquilizarlo al paciente, valorar el borde superior de la cresta ilíaca, el borde inferior de la última costilla T12, ¿no? Si va a ser en posición sentada o en posición echada. Eso va a depender del anestesiólogo. En este caso, en mi hospital más la hacen en esta posición. Había una doctora que hacía en esta posición también. Ya estaba más acostumbrada a esto.
los médicos en mi hospital están más acostumbrados a hacerlo en este sentido, ¿no? Bueno, vamos a introducir la aguja en dirección cefálica en ángulo de 10 grados de la piel, ¿no? Aquí primero estamos haciendo la infiltración de anestesia local en el tejido celular subcutáneo. Luego vamos a introducir la aguja de Touji, que es esta de acá, y vamos a ir atravesando. Como ustedes pueden ver, esta es una aguja hipodérmica de insulina, bastante delgada. Ya tenemos marcado el lugar que vamos a hacer. Ya hemos hecho la asepsia del área, hemos colocado un campo estéril, como ustedes pueden ver acá. Estamos con guantes estériles, ¿no? Este es un procedimiento que una de las complicaciones puede ser la infección si no tenemos todos los medios de bioseguridad. Tenemos que tener barbijo, gorro y hacerlo en un lugar que sea completamente estéril, como es el quirófano. Aquí tenemos una aguja peridural que se está introduciendo dentro del paciente, ¿no? Y hay una resistencia que hay que vencer, ¿no? Aquí va, fíjense ustedes. Acá deja un poquito de aire y cuando va penetrando, el médico va apretando el émbolo y este émbolo es de baja resistencia, es muy suave para bajar, si ustedes quieren, ¿no? No es como las jeringas normales, ¿no? Es bastante suave para bajar. Entonces, una vez llega al espacio peridural, va a deslizar hacia abajo, ¿no? Mientras no llega al espacio peridural, tenga el espacio, los ligamentos, todo esto no va a poder presionarlo, ¿no? Una vez que llegue, este émbolo va a bajar hacia abajo suavemente, ¿no? En ese momento, muchas veces el angiólogo empuja 1 milímetro más, luego hace una pequeña aspiración para ver si no viene líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en ese momento ya introduce los medicamentos para la anestesia epidural, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, va a llegar al espacio epidural. Luego se introducen medicamentos como la lidocaína al 2%, 3 ml, puede usarse epinefrina 1 en 200.000, y una vez comprobada la correcta colocación de la aguja, se procede a administrar medicación a través de la aguja epidural, ¿no? Y aquí ya estamos colocando los medicamentos en el espacio, obviamente no avanzando más, simplemente quedándose en el lugar para no producir una inadvertida. También podemos colocar un catéter epidural, que es un catéter bastante delgado, que se introduce por este lugar para que ese catéter quede en el espacio epidural y podamos usar nuevamente una repetición de la dosis de los analgésicos en el postoperatorio, o si la cirugía va a durar más de un periodo de 2 horas, podemos volver a colocar medicamentos anestésicos para seguir prolongando el tiempo de anestesia, ¿no? Aquí nosotros podemos ver cómo entra el catéter y cómo queda el catéter en el espacio epidural. Es importante retirar la aguja con cuidado porque una de las complicaciones también puede ser que al retirar la aguja corte el catéter y el catéter no queda afuera, y en ese sentido ya podría tener yo un problema porque el catéter puede quedar en el espacio epidural y tengo que hablar al neurocirujano para que él haga la extracción de este catéter, ¿no? Entonces, ya una vez sacado todo el catéter, le coloco este es si ustedes quieren, es como una válvula, ¿no? Y solamente el anestesiólogo puede manipular y colocar medicamentos, que es la persona más capacitada, medicamentos al paciente cada que el paciente lo requiera en el quirófano, y si es una analgesia postoperatoria, también lo va a hacer en la cama del paciente. Bien, ¿qué medicamentos se usan? Puede usarse lidocaína, bupivacaína, ¿no? Va a depender qué es lo que queremos bloquear, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bloqueo, hablamos de bloquear la sensibilidad del paciente. Entonces, la distancia de la piel a la cavidad epidural, el volumen requerido de cada segmento vertebral. El volumen es importante porque un paciente pequeño, por ejemplo, si le pongo demasiado volumen, el volumen es la cantidad de líquido en ml, ¿no? 20, 30, 40, 50 ml. Este puede subir demasiado arriba y puede anestesiar áreas que yo no quiero operar. Por ejemplo, yo quiero una analgesia para el abdomen, y si pongo demasiado volumen en un paciente que es pequeño, de repente este volumen puede llegar hasta las torácicas, y el paciente anestesiarse el diafragma y no puede respirar adecuadamente y necesitar una ayuda ventilatoria. La profundidad también es importante en el espacio epidural, que varía de cada región anatómica, ¿no? Obviamente, tenemos en la parte cervical la profundidad es de 1.5, torácico alto es de 1.5, torácico medio 3.5, región lumbar de 6, ¿no? El volumen, ¿no? 0.7, 1, ¿no?
es importante tener en cuenta, ¿no? La distancia de piel, más o menos 4, estamos hablando aquí de centímetros, ¿no? En la región torácica alta de 3 a 4.5 centímetros, torácico medio 5.3 centímetros, región lumbar 4 a 6.1 centímetros, región caudal 1.4 a 2 centímetros. El volumen requerido en cada segmento va a variar en ml, ¿no? 0,7, 1 ml, 1.5 ml, ¿no? Esto hablamos de una dosis kilogramo peso, ¿no? 1.5, 1.5 en el segmento lumbar. ¿Cuáles son las fibras del dolor, no? Eso es también pregunta de examen, ya antes el local lo hablamos, ¿no? Son las fibras C, dolor de temperatura. Son las fibras más delgadas. Las fibras más gruesas son fibras motoras. Si es una anestesia raquídea, el bloqueo va a ser de todas estas fibras. Si es una anestesia epidural, el bloqueo va a ser solamente de las fibras tipo C y también de repente de las fibras simpáticas, perineal automática e inclusive algunas veces de dolor y temperatura, ¿no? Hasta acá. Pero el paciente va a sentir que lo tocan, el paciente va a poder mover las extremidades en una anestesia epidural, ¿ya? Entonces el paciente sí dice, ah, siento que me tocan, siento. Entonces, claro, siente porque va a sentir, pero no va a sentir, o sea, el tacto sí lo va a sentir, pero dolor no va a sentir cuando yo haga la incisión en la piel, no la va a sentir, ¿no? Porque estas fibras de acá han sido bloqueadas, ¿no? En la anestesia epidural. Anestesia raquídea van a estar bloqueadas todas hasta acá, y es por eso que el paciente con anestesia raquídea no puede moverse. Es importante tener en cuenta las concentraciones más altas para penetrar las capas durales y producir un bloqueo sensitivo y motor. Concentraciones más bajas producen analgesia solamente simpática y solamente sensorial, sin parálisis motora total, ¿no? Esto solamente explica lo que yo ya expliqué hace un momento. Ya hablamos de los mecanismos anestésicos locales, no lo voy a repetir acá. Sabemos que es un bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Aquí tenemos los factores que afectan el bloqueo: dosis, volumen, concentración, ¿no? Ya dijimos, la cantidad del volumen, ¿no?, que se va a colocar en cada segmento. La concentración viene a ser los miligramos que tiene la solución, ¿no?, por cada ml, esa es la concentración. Tenemos la edad de los pacientes, que va a ser importante valorar la edad del paciente, ¿no?, para ver qué medicamentos vamos a usar. 20 años, bupivacaína 0.5%, 40 años también, 60 también y 80 también, ¿no? Nivel sensitivo L1, T10, T9, T11 son los niveles que se van a utilizar para la analgesia, ¿no? Aquí tenemos unos medicamentos que se utilizan. Tenemos la bupivacaína, principalmente viene al 0.5%, ¿no? Otro medicamento que se utiliza bastante comúnmente es la lidocaína, ¿no? Aquí está el tiempo de anestesia, 60-90 minutos, y bloqueo apropiado, ¿no?, que puede durar inclusive con una dosis más elevada, una concentración más elevada, vendría también a tener un efecto motor profundo. Cuando agregamos adrenalina, ¿qué se va a hacer con el paciente? El efecto anestésico se va a prolongar, ¿no? Vamos a tener un efecto anestésico más prolongado con el paciente, y este efecto prolongado va a hacer que la anestesia dure más tiempo, ¿no? Y también al mismo tiempo podemos reducir la concentración sanguínea. Intensifica el bloqueo, se utilizan concentraciones más bajas, por lo que disminuye también la toxicidad. La cantidad que se absorbe sistemáticamente tiene efectos inotrópicos, ¿no? Hablamos a nivel de la contractilidad cardíaca, ese es el efecto inotrópico. Y también pueden conectar un poco lo que es la hipertensión. Factores que influyen en la extensión de la anestesia. Tenemos la dosis, ¿no?, que viene a ser la dosis en miligramos, ¿no? Cuando decimos la lidocaína, ¿no?, viene al 1%, significa que es 1 gramo por cada 100 ml de la solución, ¿no? Si digo lidocaína al 0.5%, o yo la transformo al 0.5%, significa que hay 500 miligramos, que viene a ser la mitad de 1 gramo, ¿no?, en la solución. En algunas soluciones, como el fentanil, se mide en microgramos, ¿no es cierto? Que los microgramos ya son dosis mucho más bajas, ¿no?, que también vienen a ser más bajas que 1 miligramo, ¿ya?
Cuando hablamos de microgramos, cuando hablamos de miligramos, de microgramos, hablamos de 1 miligramo tiene 1000 microgramos, ¿no? Hay soluciones que se manejan en microgramos, por eso es importante tener clara la concentración de la lidocaína o cualquier medicamento que nosotros vamos a usar en el paciente, ¿no? Y la concentración está dada por la cantidad de miligramos, gramos o microgramos que tenga la solución de la anestesia, y esto es lo que va a afectar las fibras nerviosas para el bloqueo del paciente, ¿no? Bueno, para volúmenes iguales la concentración mayor tiene una mayor diseminación. Para dosis iguales pero con volúmenes diferentes, la de mayor volumen tiene mayor diseminación que la de mayor concentración, pero con menor volumen, ¿no? Entonces aquí claramente está explicando que mayores volúmenes va a hacer que el medicamento se disemine mejor, ¿no? Independiente de la concentración del medicamento, ¿no? Y si tiene mayor concentración pero poco volumen, la diseminación tampoco va a ser buena porque no va a agarrar todas las fibras nerviosas, ¿no? Aquí lo que quiero explicar es que va a ser el ascenso, ¿no? Si yo estoy haciendo una anestesia a nivel de L2 y pongo bastante volumen, inclusive puedo agarrar y anestesiar hasta T1, produciendo una mejor anestesia para el paciente. El volumen va a ser importante porque si va a diseminar mejor la concentración del antibiótico, pese a que tenga menos concentración. El volumen, entonces, es lo más importante para llegar a tener buen efecto analgésico en el paciente, ¿no? Si es más de 20 ml, puede haber una diseminación a otro espacio que el que no quiero. Entonces, generalmente los anestesiólogos en la parte práctica, ellos más o menos unos 30 ml de volumen son lo que inyectan al paciente de anestésico. La edad también va a tener una disposición debido a que el espacio epidural va a ser más pequeño en estos pacientes, ¿no? Y a mayores volúmenes va a ascender más alto en la columna el problema, ¿no? También el peso es importante. Los pacientes que tienen obesidad mórbida, hablamos de un índice de masa más de 31 de IMC, ¿no? Un obeso grado 1, pero si hablamos de un obeso grado más de 35 de IMC, un obeso grado 3, ¿no? Ya una obesidad mórbida, los espacios van a ser reducidos, ¿no? Entonces, las dosis tengo que dar menos cantidad porque su espacio epidural es más reducido por la obesidad que el paciente tiene. Cuando hablamos de estaturas, ¿no? La estatura, el tamaño de la persona, de la columna, también va a necesitar mayor cantidad de volumen debido a que su columna es más grande. Rapidez de la inyección, ¿no? Dirección del bisel, sitio de punción es importante al momento de la inyección, ¿no? Ya dijimos, inyección torácica, 6 a 8 ml de volumen, paciente joven, alto y delgado, aumentar 2 a 4 ml, vendría a ser de 8 a 12 ml. En paciente anciano, bajo y obeso, disminuir más bien 2 ml. Entonces, en un paciente bajo y obeso, le voy a dar 4 a 6 ml simplemente. La inyección lumbar de 12 a 15 ml, paciente joven, alto, delgado, voy a aumentar de 6 a 10 ml más. Entonces, aumento más. En vez de darle 12, le doy a dar 16 a 25 ml si es joven, alto y delgado. Pero si el paciente es obeso, voy a disminuir el volumen de 3 a 6 ml. En vez de darle 12 ml, le voy a dar 9 ml. Y en vez de darle 15 ml, le voy a dar 9, ¿no? Entonces, la dosis va a bajar, ¿no? Inclusive puede bajar un poco más. Puedo darle 6 ml nomás o puedo darle 12 ml, ¿no? La posición va a ser importante, ya dijimos esto. También la velocidad de infusión del medicamento, siempre se va a colocar esto despacio, lento, para evitar reacciones adversas que el paciente puede tener. Siempre que se hace un bloqueo nervioso, va a haber también un bloqueo simpático, y el bloqueo simpático va a producir una hipotensión en el paciente. Entonces el paciente tiene que tener una vía periférica, ¿no? Para en ese momento colocarle hidratación al paciente. También vamos a tener adyuvantes neuroaxiales como la epinefrina o adrenalina, ¿no? Que es un sustituto que ayuda a aumentar el tiempo de la anestesia, ya lo dijimos hace un momento. El bicarbonato va a ayudar a un inicio más rápido, ¿no? Del medicamento. O sea, el periodo de latencia de la lidocaína, por ejemplo, más o menos hasta que actúe el medicamento es de 3 a 5 minutos. Si yo coloco bicarbonato en la solución, va a ser mucho más rápido, ¿no es cierto? Pero no es útil con otros medicamentos como la bupivacaína, ¿no? En la bupivacaína no va a ser útil el bicarbonato, solamente va a ser útil con la lidocaína y la clorprocaína. Otro es la clonidina, que es un alfa-2 agonista, aumenta la ansiedad y duración del bloqueo.
se usa de 3 a 10 microgramos, kilogramos, vida media hace 8 horas. También hay un sinergismo con los opioides. Cuando hablamos de efectos sinérgicos, ¿no? Va a ser un efecto, si quieren ustedes, que va a aumentar el efecto de los opiáceos. Entonces, cuando hablamos de sinergismo, se aumenta. Efectos adversos, hipotensión, sedación y bradicardia que puede tener el paciente. Y obviamente cuando hay bradicardia, yo tengo que tener listo un medicamento que es la atropina para colocarle al paciente para evitar que el paciente llegue a hacer paro cardíaco, ¿no? La neostigmina, un inhibidor de la colesterasa, aumenta la liberación de la acetilcolina, principal problema náusea, dosis de 1 a 4 microgramos. Otros, adenosina, ketamina, midazolam, ¿no? Principalmente nosotros usamos estos dos acá, la ketamina y el midazolam, que son medicamentos, este de acá es una benzodiazepina que es sedante, este de acá es también un sedante, pero tiene otras acciones, ¿no? El de acá, el midazolam, puede deprimir el centro respiratorio y puede causar depresión respiratoria y el paciente necesita intubación. La ketamina, sin embargo, no produce depresión en temas respiratorios, más bien es un broncodilatador, ¿no? Entonces, ya eso va a depender de, para sedarlo al paciente o tranquilizarlo, puede usar uno de estos medicamentos, siempre teniendo en cuenta y monitorizando al paciente la saturación de oxígeno, la respiración, ¿no? Para ver si el paciente va a requerir una intubación o cualquier. Complicaciones de bloqueo simpático, inyección intravascular, anestesia requerida total, bloqueo en placas, neuropatía, cefalalgias, retención del catéter, inyección sudural, hematoma o absceso sudural. Complicaciones, vamos a tener hematoma epidural. ¿Cuál es la causa? Pacientes que entran con coagulopatía. Todo paciente que vaya sometido a una anestesia peridural, yo voy a pedir siempre a ese paciente cómo está su TP. ¿Qué valora el TP? La vía extrínseca de la coagulación. ¿Qué valora el TPPA? La vía intrínseca de la coagulación. Entonces, todos los pacientes que toman vitamina K, que son factores dependientes de la vitamina K, va a tener un TP que va a estar normal, normalmente de 12 segundos, ¿no? Con un INR. Pero si tiene una coagulopatía, entonces en ese momento, si el paciente sangra, cuando yo haga la punción a nivel del espacio epidural, puede hacerme un hematoma epidural, que puede ser desastroso porque va a comprimir la médula espinal y puede llevar al paciente a que tenga un déficit motor, inclusive de por vida, ¿no? Entonces tuvimos nosotros un caso de una residente de traumatología que viajó a una pasantía en Francia y en Francia justamente le hicieron una anestesia epidural para hacerle no sé qué procedimiento quirúrgico de traumatología y justamente en el postoperatorio la paciente hizo déficit motor. Al hacer déficit motor hicieron una resonancia magnética, evidenciaron que tenía un hematoma epidural por la punción y rápidamente entraron a los neurocirujanos a hacer la descompresión. Y obviamente la paciente llegó en silla de ruedas allá de Francia y bueno, tuvo una rehabilitación, poquito a poquito fue caminando con bastón, tardó unos 4 meses en recuperó sí, ¿no? Pero probablemente si se tardaba un poquito más de tiempo y no entraron rápido a operarlo, la paciente iba a quedar lesionada de por vida, ¿no? Entonces, la cirugía es el tratamiento que hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica de esto? Dolor intenso de espalda, déficit sensitivo y motor progresivo que va a ir aumentando, ¿no? Luego tenemos el absceso epidural, ¿no? Que justamente es cuando no tenemos cuidado de la esterilidad, cuando tenemos guantes estériles, ambientes estériles, ¿no es cierto? Y puede haber una infección en el sistema espinal, va a aparecer de 0 a 2 días, el paciente va a tener fiebre, cefalea intensa, déficit sensitivo motor. Neuropatía del nervio espinal, ¿no? También tenemos acá, generalmente ocurre por una infiltración con la aguja, ¿no? En un nervio, ¿no es cierto? Entonces, esto va a aparecer de 0 a 2 días, es un dolor intenso al dar la aguja de inyección, por eso que muchos anestesiólogos dicen al paciente que esté consciente, no les gusta sedarlo a los pacientes. Porque si hacen esta punción inadvertida de una raíz nerviosa, el paciente va a sentir parestesia en ese momento. Pero si aparte de esto yo le coloco un medicamento, puedo producir lo que se llama una lisis del nervio, ¿no? Y esta lisis del nervio, si es motor o sensitivo, me va a llevar a un problema. Bueno, si es motor es lo más grave porque no va a poder movilizar el lugar que esté el paciente lesionado, ¿no? Por ejemplo, esto ocurría muy comúnmente con las inyecciones en el glúteo, ¿no? Que se le colocaba al paciente en la región que no era, le daban al ciático, el paciente le dolía cuando le ponían la inyección, de paso le metían el medicamento, le hicieron un medicamento que producía neurolisis, el paciente quedaba sin poder caminar de por vida, ¿no? Esto ocurrió mucho tiempo atrás cuando los médicos no sabían
hacer las cosas adecuadamente, ¿no? En caso de que sea una neuropatía, solamente la punción va a mejorar la parestesia más o menos en 1 a 12 semanas, ¿no? Estamos hablando de casi 4 meses que el paciente va a estar con estos problemas. Luego tenemos la posición de catéter epidural, que puede estar de acuerdo a qué dermatoma queremos, ¿no? Si esto es región de brazos, C5, T12, hombros, C4, T12, cardíaca, T1, T8, torácica, T2, T10, abdomen superior, T4, T8, abdomen medio, T6, T12, abdomen inferior, T9, L1. Dosis repetidas, se puede hacer dosis repetidas cuando han pasado más de 2 dermatomas, ¿no? Aquí tenemos los medicamentos y las dosis que se pueden utilizar y que significa 0,1%, ¿no? 1 miligramo por ml, máxima 2,5 miligramos por ml, dosis máxima 0,5 miligramos. La ropivacaína, la morfina también se puede utilizar con dosis muy bajita así de morfina, que produce una analgesia postoperatoria bastante prolongada, pero el problema de la morfina es que también en el espacio epidural o raquídeo puede producir depresión respiratoria, y la depresión respiratoria puede ser letal en los pacientes, ¿no? El fentanil también en dosis de microgramos, fíjense ustedes, ¿no? Dosis bastante bajitas de microgramos. También el ritmo, volumen máximo no debe pasar los 14 ml hora, ¿no? Esto es para el catéter epidural, ¿no? Aquí la dosis de prueba, ¿no? Aquí está el catéter epidural. Coloca una inyección de 3 ml, 2%, ¿no? Y, ojo, en pacientes que tienen embarazo, niños o beta bloqueantes, ¿no? Aquí vamos a ver un pequeño video de una doctora que está haciendo un procedimiento, ¿no? Está abriendo el campo estéril, ¿no? Está palpando la zona media, ¿no? Está palpando los espacios intervertebrales o antes estériles en una paciente, ¿no? Va a hacer la asepsia del área. Siempre en círculo, no en forma de círculo, o sea, hace la asepsia. Coloca un campo estéril. En este momento se ha cambiado, ahorita se va a cambiar a un maniquí, que es un maniquí de simulación para que ella haga la punción en el espacio epidural, ¿no? Ya aquí está con el maniquí, ¿no? Una piel sintética, palpando. La simulación es muy importante para que nosotros hagamos los procedimientos, las funciones, y obviamente una vez haciendo esto, ya posteriormente podemos ir a hacerlo en un paciente real, ¿no es cierto? Entonces la simulación es algo muy importante. Aquí está infiltrando en forma de abanico, fíjense ustedes, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, en todos los sentidos, ¿no? Luego de esto va a colocar la aguja de Tuji. Fíjense la posición de la mano. Pone la mano para no atravesar y va atravesando, ¿eh? Eso es para saber si está en el ligamento amarillo. Esa es la guía, lo que está adentro. Aquí está la aguja de emboloba fácil, tiene una jeringa de vidrio. Ahí, hay presión todavía, va avanzando en el ligamento supraespinoso, ligamento amarillo. Cuando le llega el espacio epidural, y esto tiene que avanzar milímetro a milímetro, ¿no? Se va a deslizar fácilmente el émbolo hacia abajo, ¿no? ¿Ven? El émbolo se desliza fácilmente, ya sabe que está en el espacio epidural, justamente por este movimiento. Ahora está colocando el catéter epidural, ¿no? Que es bastante delgadito. Fíjense cómo lo coloca. Siempre con esa aguja rosada para que entre, porque es bastante delgado, tiene que estar en el espacio epidural. Ahora retira la aguja. Y aquí es importante tener en cuenta no girar la aguja porque puede cortar el catéter sin querer, ¿no? Con la aguja. Ahora lo retira completamente. Fija el catéter en el lugar que tiene que colocarlo, ¿no? Vela, ¿no? Entonces retira un poco para saber cuántos centímetros va a quedar. Eso va a depender del área. Más o menos aquí dice que el catéter tiene que estar a 12 centímetros de
la posición de la piel, ¿no? Para que no esté muy metido. Esta es una válvula, ¿no? Que viene en el set de este tipo de catéter. Aquí va a aspirar para ver que esté en el espacio epidural, que no haya habido un accidente y se haya pasado al espacio raquídeo, ¿no? Luego va a colocar otro filtro y luego ya está listo para usar este equipo, ¿no? Y va a empezar a usar lidocaína con epinefrina para ver si hay un efecto anestésico, ¿no? Si vaya a estar consciente, evidentemente se va a poder evidenciar con el paciente en el lugar donde he hecho la anestesia. Si es abdomen, esperando 3 a 5 minutos, ya el paciente no va a tener sensibilidad a nivel del abdomen, ¿no? Una vez estoy en el lugar, ya dejo fijado el catéter, ¿no? Tengo mucho cuidado que no se doble, ¿no? Estos cuidados son importantes. Siempre se recomienda poner un tegader, que es un plástico, fíjense ustedes, ¿no? Para que quede completamente cubierto, o también una cinta que va hacia el hombro, ¿no? Muy bien. Entonces, los volúmenes aproximados para cada dermatoma, si es cervical, torácico, torácico inferior, lumbar, va a ir de 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, 2.5 a 3 ml en un sac lumbar, y sacra 2.5 a más, ¿no? Bueno, de acuerdo a la edad también vamos a tener dosis requeridas, ¿no? El uso de... hay que disminuir en las tallas, ¿no? Ya dijimos esto, en la obesidad también disminuir dosis, ¿no? Paciente con anterrosis, disminuir dosis. Paciente con embarazo, disminuir dosis. Aquí más o menos habla de la congruencia del catéter de la incisión quirúrgica, ¿no? Aquí hablamos del efecto cardiovascular, qué es lo que va a suceder a nivel cardíaco con el paciente. Es importante tenerlo en cuenta esto. Ya dijimos que va a haber una hipotensión, ¿no? Una hipotensión de 30 a 40% y en la anestesia espinal va a ser mayor, ¿no? También puede haber una bradicardia de 10 al 15%, ¿no? Esto debido al bloqueo del sistema simpático, donde se va a producir una vasodilatación, ¿no? Y a la vez la vasodilatación, pues el paciente va a ser lo que se conoce como un parecido a lo que es un shock neurogénico, ¿no? Entonces va a haber hipotensión. En ese momento tengo que administrar líquidos, a veces coloco entre 1000 a 2000 ml de solución fisiológica o orina lactante. También va a haber un efecto a nivel cardíaco, ya dijimos, bradicardia, ¿no? Y va a ser porque va a predominar la respuesta parasimpática, ¿no? Entonces, la función cardíaca, ¿no? Voy a tener también que no va a cambiar el gasto cardíaco. En caso de enfermedad coronaria, puede disminuir la demanda de oxígeno, ¿no? Uno de los problemas, por eso en los pacientes que tienen problemas cardíacos está contraindicado hacer una anestesia peridural o raquídea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente cardíaco no va a tener una respuesta normal a esto, ¿no es cierto? Si yo le pongo a ese paciente, hace hipotensión, bradicardia y coloco los medicamentos, ¿no? En este caso el suero, no va a mejorar el paciente, simplemente que puede deteriorar. Entonces, en los pacientes con problemas cardíacos se contraindica la anestesia peridural o raquídea, ¿no? Luego, el otro efecto cardiovascular a nivel de T11, T6 va a haber el bloqueo esplácnico, disminución del gasto cardíaco, aumento de catecolaminas arenales, disminución de catecolaminas circulantes, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución del gasto cardíaco, ¿no? Si el bloqueo es T10L5, vasodilatación arterial, aumento de la capacitancia venosa, éstasis venosa en miembros inferiores, disminución de la precaria y gasto cardíaco, vasoconstricción refleja y compensatoria de la parte superior del cuerpo y aumento de reflejo de la frecuencia cardíaca. En el sistema respiratorio voy a tener un bloqueo torácico medio y casi produce efectos de la función pulmonar cuando es normal, ¿no? Aún cuando el bloqueo muscular abdominal o intercostal no contraindicado en enfermedad pulmonar grave, ¿no? La variable ventilación minuto que va a ir disminuyendo, fíjense ustedes, ¿no? O aumentando. Tenemos la variable respiratoria que va a aumentar, la presión de oxígeno que va a disminuir, la presión de CO2 que va a aumentar, ¿no? Son los efectos que va a haber a nivel pulmonar. A nivel de gastrointestinal, debido al bloqueo del ganglio celíaco y ganglio mesentérico inferior, ¿no? Que tenemos nosotros que el sistema parasimpático y simpático es el que regula, el peristaltismo del todo el tubo digestivo, sea estómago, intestino, colon, ¿no es cierto? Esto va a verse disminuido,
se ve aumentado, entonces va a haber un aumento de la actividad parasimpática, lo que va a producir un aumento de los ruidos hidroaéreos y del peristaltismo, ¿no? Justamente nosotros en la cirugía, cuando estamos haciendo una cirugía con peridural, podemos ver nosotros el peristaltismo, cómo los intestinos se mueven, ¿no? Dentro del abdomen. Entonces va a haber un aumento de la actividad parasimpática porque hay una disminución de la actividad simpática y un aumento de la parasimpática. Neuroendocrino, vamos a tener un bloqueo completo del abdomen inferior, ¿no? Y más eficaz con combinaciones, ¿no? En la vejiga podemos tener un efecto transitorio de lo que se conoce como una retención urinaria, que es un efecto muy indeseable de los pacientes. Algunos cirujanos o anestesiólogos prefieren colocarle una sonda Foley al paciente, principalmente cuando se usan los medicamentos como la bupivacaína con morfina. La morfina produce más este efecto de retención urinaria, entonces 24 horas quedan con su sonda Foley, porque esto es algo muy indeseable para el paciente no poder orinar después de la cirugía, ¿no? Y esto se debe al bloqueo a nivel de S2 y S4 y va a ocurrir algunas veces con algún tipo de anestesia peridural o más frecuentemente con el uso de morfina en el anestésico, ¿no? Muy bien, ese es el tema que debíamos la anterior semana. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. ¿Alguna duda que tengan? ¿O estaban durmiendo? No sé. No, ¿cuántas clases estamos atrasadas con el otro grupo, doctor? Una nomás. Ah, ya. Esta ya era una de las que estamos retrasadas. ¿Faltan cuántas, doctor? Una, solo una. Y vendría a ser cirugía ambulatorial, que la vamos a dar ahorita, que es un tema corto, ¿no? Yo creo que va a durar unos 20 minutos. Y ahorita lo voy a pasar. Está en el libro también, está como el tema 10, y ahí estarían iguales, estarían igualados. Entonces, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya, ahorita vamos a estar con otro tema, ¿eh? ¿Pantalla? Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces vamos a estar en el capítulo 9. Esto de la anestesia peridural yo lo he extendido más, en realidad en el libro está bien resumidito, ¿no? Pero lo extendí un poco más para que veamos mejor a lo que es la anestesia, ¿no? El tema 9 habla de la cirugía ambulatorial, ¿no? Aquí nosotros podemos ver varias imágenes, ¿no? Aquí está el doctor Verástegui aquí, operando en quirófano. Aquí tenemos una sala del hospital que se inauguró recientemente, una sala de neurocirugía, que nosotros teníamos ya esa sala. Y por otro lado tenemos noticias que constantemente hablan de que el hospital anda lleno, saturado. Bueno, y ustedes van a verlo eso, lo van a ver en la realidad, ¿no? O sea, tenemos un problema y todo este problema ocurre porque a veces no administramos adecuadamente las camas del hospital o la atención que los médicos hacemos, ¿no es cierto? En otros lugares existen administradores, bueno, aquí existen también administradores. Sin embargo, se fiscaliza mejor el tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, una empresa, para que funcione adecuadamente, y cuando hablamos de empresa, hablamos de todo es una empresa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una familia, es una empresa, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de una empresa y la administración, hablamos de lo que se conoce como gestión. ¿Qué es la gestión, no? Por ejemplo, yo soy estudiante y quiero ser médico, entonces tengo que gestionar mi tiempo para ir a la universidad, escuchar las clases, leer el libro, ¿no es cierto? Y dejar quizás las actividades banales, ¿no es cierto? Que no me dan un beneficio, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, andar en TikTok, no sé.
algunas cosas que no son importantes para la vida del médico, del futuro médico. Y sí dar importancia a cosas que sí son importantes, como saber ir al hospital, valorar pacientes, ¿no? Entrar a charlas que hay, qué sé yo, en internet, hay webinars que me explican un tema bastante bien, ¿no? Hay profesores que están explicando constantemente, hay sociedades de médicos, ¿no? Hay mucha información. Y al mismo tiempo estudiar la carrera. Entonces, eso es gestionar el tiempo, ¿no? De un estudiante de medicina. Pero hablemos de un padre de familia, digamos, ¿no? Que tiene que gestionar su tiempo porque tiene una esposa, tiene hijos y tiene que darle tiempo a su hijo, a su esposa, pero al mismo tiempo tiene que darle tiempo a su trabajo, ¿no? Para poder subsistir con su familia. Entonces, también tiene que gestionar sus tiempos. Si él se dedica demasiado al trabajo, ¿no es cierto? Probablemente, no, el otro día justamente llegaba al hospital y esto es una realidad, ¿no? Y llego y lo veo un médico internista, un médico que trabaja en terapia intensiva, terapista, y me dice, ¿cómo está, doctor? Yo le digo, ¿cómo está, doctor? No tan bien, me dice, como lo veo usted, me dice, no, yo llegaba, bueno, no sé cómo me vio bien, parece. Y él me dice, lo que pasa es que estoy posturno, me dice, estoy de turno y estoy preturno. ¿Pero qué pasó, doctor? Le digo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estoy viniendo a una clínica donde estaba de turno anoche y estoy de turno ahora en el hospital japonés. Y luego tengo que salir de turno a otra clínica. Entonces, el doctor no está gestionando adecuadamente, o sea, para de turno en turno, saliendo a una clínica, yendo a un hospital, a otra clínica. Entonces, está dando demasiado énfasis a lo que es el trabajo. Y él me dice, lo que pasa es que yo necesito ahora recursos para, ¿no? Evidentemente, él no está generando adecuadamente su tiempo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Con el trabajo que él hace y no dedica tiempo a su familia, probablemente va a tener problemas a nivel familiar, con los hijos, ¿no? Con la esposa, o también problemas a nivel de la salud. No nos olvidemos que también la salud es parte importante de ese equilibrio que tenemos de nosotros. Entonces, él también puede ganar dinero, ¿no? Trabajando menos probablemente, pero gestionando adecuadamente sus tiempos, ¿no es cierto? Muchas veces trabajar demasiado va a producir problemas en los médicos, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que se conocen es el famoso burnout, ¿no? Que es el profesional quemado, ¿no? ¿Qué es un profesional quemado? Es aquella persona que está tan cansada que no quiere saber de los pacientes, o sea, hay una despersonalización, no quiere saber, ya no le causa pena a un paciente que ha muerto, se hacen mecánicos, ¿no? Y los sistemas de salud, lamentablemente, existe el personal de salud que llega a tener este problema, inclusive tenemos estudiantes que llegan a tener este problema de medicina, se han hecho estudios en Harvard, en todos los lugares, y todo esto ocurre porque yo no me equilibro. Y si no hago un equilibrio es porque no hago una gestión adecuada de mi vida y de mis tiempos, ¿no? Eh, que son importantes gestionarlos, ¿no? Lo mismo se aplica para la familia, para lo que ustedes quieran, ¿ya? Y cuando hablamos del hospital y de la ciudad ambulatorial, tenemos que hablar de esta gestión del tiempo, ¿no? Entonces, la ciudad ambulatorial nació para mejorar el tiempo de estadía a cama. Yo aquí veo 4 camitas, por ejemplo, que están en este hospital. Y, por ejemplo, en esta camita de acá hay un paciente que se operó, qué sé yo, de la vesícula biliar. Tenía que haberse ido hoy día, porque la ciudad ambulatorial significa eso, ¿no? El paciente se opera hoy día y generalmente el paciente ingresa el mismo día a la cirugía, ¿no? Entra por admisión de paciente, ese día lo preparan, ya viene NPO del día anterior, porque ya el médico lo vio por consultorio, le dijo que cómo tiene que venir, viene con su laboratorio, con sus estudios, con su evaluación cardiológica, anestesiológica, se opera el paciente, 10 de la mañana, sale el quirófano a las 12 del mediodía, se queda en la sala de ambulatorio durante la tarde, y a las 7 de la tarde ya se le da una dieta líquida, se le indican los analgésicos que tiene que tomar al día siguiente, y obviamente se va a su casa, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta cama, ¿no? En esta cama resulta que este paciente que se operó de la vesícula biliar ocurrió una complicación, ¿no? Accidentalmente se perforó el intestino, ¿no? Y al perforarse el intestino, probablemente vamos a tener un paciente que va a necesitar varias cirugías más y varios días más de estar internado en el hospital. Hablemos que el paciente va a tener que estar internado entre 20 días más o menos, porque se le perforó el colon, se tuvo que hacer una colostomía, ¿no? Entonces, ya el paciente complicado viene a estar mucho tiempo en el hospital y ese tiempo que está en el hospital
donde un paciente se ocupaba de la cama por un día, si se queda 10 días, hubiera operado 10 pacientes de vesícula biliar en esta cama. A eso es lo que se conoce como gestión, ¿no? Y fíjense ustedes que la ciudad ambulatorial salió para eso, para mejorar justamente que los pacientes se movilicen más rápido y se opere mayor cantidad de pacientes, haciendo de esta forma que se mejore el costo-beneficio de lo que es un hospital. Y obviamente hablamos que el hospital, si se maneja, se gestiona adecuadamente y se mueven adecuadamente las camas, hablamos de que el hospital va a atender mayor cantidad de pacientes con menos recursos en inclusive un menor tiempo. Sin embargo, y aquí justamente intervienen también la mano del cirujano y las conductas del cirujano, de los médicos internistas, de los clínicos. Cuando los médicos hacemos un buen trabajo con los pacientes, evidentemente vamos a tener que el paciente va a ir bien y va a estar menos tiempo internado en el hospital. Entonces, estas noticias son de todos los días, ¿no? Saturado, tenemos situación extrema en los hospitales. Esta es una foto de hace un año, pero si le saco una foto ahorita está peor el hospital. Inclusive hay camillas que están con 4 niños en las camillas, ¿no? Y de repente, cuando yo estoy estudiando medicina, tengo que ver que hay un sistema de salud, ¿no? Y donde vayan ustedes a hacer medicina, ¿no? Van a estar en un hospital y van a ver las carencias de los hospitales, sea Brasil, ¿no? En la pandemia tuvimos en todos lados, inclusive en las clínicas no había espacio, ¿no? Había gente que tenía muchos recursos, mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, tenían plata, pero no había cama, pues, ¿no? Algunas personas inclusive se han muerto. Yo he escuchado de personas que han llegado a la Foyanini, por ejemplo, ¿no? Millonarios, con su maleta de plata ahí, pero no podían entrar porque no había espacio donde realmente ponerlo y asistirlo, ¿no? Y el paciente se ha muerto con su maleta de plata porque lamentablemente el sistema de salud estaba colapsado, ¿no? Justamente en las pandemias, en los terremotos, en los desastres, uno ve este colapso hospitalario, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos varias guerras en el mundo, por ejemplo, los de Gaza, ¿no? Que hay bombardeos israelitas todo el tiempo, donde más médicos han muerto asistiendo acá. Y justamente charlaba hace unos días con un colega que viene que él trabaja allá en Francia, es un compañero mío que se fue allá y allá siguió trabajando, y me estaba contando que su primo, que trabaja en Médicos Sin Fronteras, justamente es anestesiólogo, ¿no? Y ya trabaja más de 30 años como anestesiólogo en estos lugares de conflicto. Ha estado en todos los lugares de conflicto, pero cuando estuvo en Gaza, él pidió que lo saquen, porque ahí sí realmente dice que sintió miedo, ¿no? Miedo de que le caiga una bomba y muera, porque bombardeaba inclusive hasta los hospitales. Entonces, todas estas situaciones que son adversas de la vida y que se manifiestan con mucha cantidad de pacientes y donde los médicos tratamos de hacer lo que podemos por los pacientes, estamos dentro de un sistema de salud. Y este sistema de salud tenemos que hacer lo que funcione, ¿no es cierto? Hoy nuestra realidad en Bolivia es que tenemos una crisis, ¿no? Económica. Saben todos que el dólar ha subido más y bueno, el dinero nuestro dinero no vale nada, ¿no? Y la gente no tiene recursos para ir a una clínica. Entonces la gente acude a los hospitales. Acude a los hospitales porque hay un seguro todavía de salud, ¿no? Que pronto yo creo que va a desaparecer porque si no hay pues recursos, ¿de dónde va a haber este seguro? Este seguro no siempre había, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el número de habitantes que tiene la población y la cantidad de hospitales que también requiere la población para este número de habitantes. Normalmente aquí nosotros en Santa Cruz tenemos cada vez migración, más y más migración de personas de Tarija, La Paz, Cochabamba, ¿no? De todo el país vienen a Santa Cruz, porque Santa Cruz es una ciudad pujante, ¿no? Donde hay progreso, y yo que veo en el ámbito, mis residentes, por ejemplo, que vinieron de La Paz, todos se han quedado acá, ¿no? Ni uno se ha ido, digamos, ¿no? Entonces, es una ciudad que miran constantemente la gente de otros lados, ¿no? Entonces, cada vez tenemos una población mayor, aunque el censo nos engañaron, como siempre, pero se ve la realidad el día a día, ¿no? Cuando ya vemos esta sobresaturación de la maternidad, del hospital japonés, San Juan de Dios, ¿no? Y que nos quitan ítems, un montón de cosas, problemas que vienen a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Cuando tenemos un déficit de cama, vamos a tener esto. Y obviamente los recursos, tanto económicos como médicos, son importantes. Por eso es que nació en los países industrializados lo que es la ciudad ambulatorial, ¿no? Aquí nosotros en México, por ejemplo, que el libro es mexicano, el libro de Dubois Martínez, ¿no? Habla de los desastres que hubieron allá, los terremotos, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos cirugías que podemos hacer en un día. También se conocía como cirugías one day. Y obviamente allá se inició con 20 camas, iniciaron el año 1970,
el programa de cirugía ambulatorial, que la verdad que se ha aplicado en todo el mundo. En el hospital japonés nosotros lo estamos aplicando aproximadamente desde el año 2010 probablemente, ¿no? Y con buenos resultados. Tenemos una sala que tiene algo de 8 camitas, donde operamos pacientes pediátricos, cirugía de adulto, urológica, oftalmológica, ¿no? Varios tipos de cirugías se pueden realizar en este hospital. En este área, que es un área que es desconectado del sistema de internación, porque si ustedes me dicen internación, doctor, sí, internación para medicina, para pediatría o para cirugía. Y la cirugía ambulatorial viene a ser las 3 áreas juntas, ¿no? Yo puedo tener paciente pediátrico al lado de un paciente adulto, ¿no? Justamente por eso es un sistema de cirugía ambulatorial, ¿ya? Entonces, en este sistema se hacen generalmente, como ahora tenemos las cirugías mínimamente invasivas, principalmente la colecistectomía, por ejemplo, la paroscópica, ¿no? Que esto es lo que más hacemos nosotros los cirujanos generales, y que esta cirugía se reduce a 4 pequeñas incisiones que vamos a hacer en el abdomen, ¿no? Una por el ombligo, donde metemos la cámara para poder observar el área que vamos a operar. Otra en la región subsifoidea, donde colocamos, vamos a colocar la clipadora. Estas dos son de 10 milímetros. ¿Cuánto es 10 milímetros? 1 centímetro. Luego estas dos de acá vienen a ser de 5 milímetros, ¿no? Donde vamos a meter pinzas para agarrar la vesícula y para hacer la disección de la vesícula, ¿no? Y luego vamos a retirar la vesícula por el ombligo, ¿no? Esta es una cirugía que la hacemos constantemente todo el tiempo, pero también otros especialistas pueden hacer estos procedimientos de cirugía ambulatorial y vamos a tener unas 3 especialidades que las pueden hacer, ¿no? Y vamos a tener una forma de mejorar, ¿no? La cantidad de cirugía que vamos a hacer en un hospital, ¿no? Inclusive la podemos, inclusive hasta duplicar la cantidad de cirugías, porque el paciente, por ejemplo, de colecistectomía que se va a operar, tendría que entrar si lo voy a operar hoy día, por ejemplo, ahorita somos 8 de mayo. El paciente normalmente entraba a cirugía internación el día anterior, ya me está ocupando una cama. El día antes, y se va a operar, entraría el 7, se opera el 8, ¿no? Y se va a ir el 9 el paciente. Entonces, 3 días me está ocupando cama ese paciente, que en cirugía ambulatorial solamente se ocupa un solo día, ¿no? El mismo día va a entrar, el mismo día se opera y el mismo día se va a la casa. Entonces, esto es lo que ha mejorado muchas veces lo que nosotros hablamos del costo-beneficio, ¿no? De la atención de los pacientes con cirugía ambulatorial, o sea, costos reducidos para el hospital, ¿no? Y también un beneficio tanto para el hospital, para el paciente, ¿no? Porque vamos a ser más eficientes, vamos a operar mayor cantidad de pacientes. Normalmente, si nosotros operáramos, por ejemplo, 30 pacientes, ¿no? De vesícula biliar, ¿no? Aproximadamente lo haríamos en 90 días con el sistema antiguo de la internación de pacientes, que tenemos también internación en el hospital. No es que este sistema vaya a quitar el otro sistema. ¿Por qué no lo va a quitar? Porque justamente a veces pueden haber complicaciones en la cirugía y esas complicaciones pueden llevar a que el paciente yo no lo pueda dar de alta ese día y tenga que mandarlo a internación de cirugía donde va a quedar varios días o haya una complicación y se va a quedar más días. Entonces, este sistema apareció para mejorar la efectividad, costo-beneficio, tanto para el paciente como para el hospital. Para el hospital, disminuyendo los días de estadía posoperatoria y preoperatoria. Ya tengo 2 días que estoy ganando. Para los pacientes, porque el paciente el mismo día se va a su casa y el estrés de estar en un hospital lo pierde, ¿no? Y también para trabajar más rápido, para ser más eficaz él en su trabajo, el paciente, obviamente, estar más tiempo en el hospital también lo puede llevar a adquirir algunas infecciones dentro del hospital. Es importante tener en cuenta cuáles son los objetivos. Siempre que yo hago algo en la vida, lo que sea, mi objetivo, por ejemplo, es ser médico, ¿no? Y si yo quiero ser médico, para ser médico, no es nomás que me den mi título y me lo firme el rector, digamos, el director de la universidad. Tengo que aprender ciertas competencias que son importantes porque yo voy a desarrollarlo en mi vida profesional, ¿no? Estas competencias son habilidades y destrezas que yo debo desarrollar durante todo mi entrenamiento en la carrera de medicina, que no termina cuando yo termino y salgo médico. Tengo que seguir haciendo y mejorando mis habilidades, ¿no? Y bueno, si va a una subespecialidad, una especialidad, lo que sea, voy a mejorar mis habilidades en esa especialidad.
Pero algo, por ejemplo, importante, como podemos ver en esta foto, es que el médico habla con el paciente, le toca el hombro y le da cierta confianza para, ¿no? Y aquí reduce el impacto emocional del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente se va a quedar un solo día en el hospital, va a reducir este impacto emocional, que se quede 2, 3, 4 días o más días, ¿no? También favorece la rehabilitación postoperatoria del enfermo, porque rápidamente el enfermo se va a su domicilio, ¿no? Y evita de adquirir infecciones intrahospitalarias. Disminuye la probabilidad de que el paciente adquiera una infección cruzada. Infecciones cruzadas son el paciente que me ponen al lado tiene tuberculosis o tiene una neumonía, yo puedo adquirir esta infección del paciente que está al lado. Reducir los costos de atención representa la infección postquirúrgica, tanto en el tratamiento como del tiempo de incapacidad del enfermo. Poder laborar en caso de tratarse de una institución de seguridad social. Y también hablamos de la eficiencia, optimizar el costo-beneficio en la atención del paciente quirúrgico sin merma la calidad. Contar con mayor disponibilidad de recursos cama hospitalaria en favor de enfermos que de manera ineludible requieran internación. En resumen, disminuir el costo de atención quirúrgica para el enfermo y la institución y reducir el riesgo de perioperatorios y ayudar psicológicamente al paciente y a su familia, ¿no? Entonces, eso es todo lo que vamos a ayudar. Y lo más importante que nosotros tenemos que tener, pues, es la eficiencia, ¿no? La eficiencia de un médico o de un profesional está dado por los frutos, ¿no? Cuando hablamos de un médico, la eficiencia de un cirujano, pues va a ser el resultado de sus pacientes, sea bueno, y también el tratamiento que él haga, ¿no? La mayoría de los pacientes que nos vienen y nos buscan son porque probablemente hemos operado a otro paciente similar a él, cuando hablamos de un paciente privado, por ejemplo, que viene por consulta. Pero cuando hablamos de un paciente que viene a la emergencia, la eficiencia se mide en la forma de atención de este paciente y también en la eficiencia con la que resolvemos el problema, la forma de diagnosticar rápido un paciente, la forma de entrar rápido a quirófano, la forma del postoperatorio que vamos a hacer adecuado del paciente. Entonces, la eficiencia inmiscuye los 3 tiempos importantes de un paciente que se va a operar. El diagnóstico, que es el preoperatorio, el tratamiento intraoperatorio y el tratamiento postoperatorio, ¿no? Que muchas veces inclusive hay que hacer un seguimiento de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la eficiencia también tenemos que hablar de los desastres que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una noticia de China, ¿no? Un hospital que el director mandó a que lo pinten. Lamentablemente la pintura era inflamable y hay sustancias que son inflamables en el hospital. El hospital tiene oxígeno, el oxígeno es altamente inflamable. Lamentablemente hubo un incendio y en este incendio murieron 29 personas, ¿no? De estas 29 personas, 13 eran hombres y 16 eran mujeres, ¿no? Entonces, al médico y al director del nosocomio vinieron las fuerzas policiales y lo detuvieron. A 12 personas, entre ellas el director del nosocomio, ¿no? Cuando nosotros manejamos una institución o estamos a cargo de gestionar nuestra vida, lo que ustedes quieran, tenemos que tener consecuencias, ¿no? Y las consecuencias muchas veces, o si quieren ustedes pagar el precio de esto, y algo que es importante que está en la Biblia, en Corintios dice, recuerden, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo me dedico alma, vida y corazón a hacer algo, significa que le pongo pasión, por ejemplo, quiero ser médico, le pongo la pasión que necesita y esta pasión significa que me dedico a hacer esto con todas mis fuerzas, inclusive saco fuerzas donde no tengo, y obviamente voy a sembrar en abundancia, y obviamente cuando coseche voy a cosechar en abundancia. Siempre que nosotros hacemos algo, vamos a cosechar frutos, ¿no? Una buena atención a un paciente va a derivar en que el paciente tenga un buen resultado, ¿no? Cuando yo pongo mis 5 sentidos. Pero si yo me distraigo, no valoro bien al paciente, pues no lo miro, no lo evalúo, o me confío en la valoración de otro médico o del residente o del interno, y yo no evalúo adecuadamente al paciente, probablemente no diagnostica adecuadamente, no lo opera adecuadamente en el tiempo necesario, y cuando quiera operarlo el paciente ya se complica o se muere, ¿no? Entonces eso significa que no voy a tener un fruto adecuado, ¿no? De mi atención, ¿no? Y algo importante también cuando hablamos de la honestidad, cuando siempre tenemos que tratar de hacer el bien a las personas, ¿no? Si hablamos de una indicación médica, es hacer un beneficio para una indicación quirúrgica. El paciente tiene una colititis aguda, está dolorido, está la vesícula necrosada, tengo que hacer una
atención adecuada del paciente. Y esa atención adecuada del paciente tiene que ser que yo ponga mi máximo esfuerzo en operar a este paciente lo más rápido posible, ¿no? Pero si yo sé que tiene el diagnóstico y no lo quiero operar porque no me da la gana, entonces yo ahí estoy actuando de mala fe, de honestidad contra el paciente. Y obviamente siempre vamos a tener a alguien que nos va a estar mirando y obviamente vamos a tener problemas, como la gente también que cuando está en algo jerárquico pueden tener problemas eh, de robarse dinero y obviamente hacerle un daño a la población, ¿no? Acá tengo qué pacientes voy a sacar del área que no van a ir a este lugar, ¿no? ¿Qué pacientes no van a ir al programa de cirugía ambulatoria? Los pacientes mayores y los pacientes muy pequeños, ¿no? Los pacientes neonatos y los pacientes mayores. Y también los pacientes que tienen un ASA 3 son los pacientes que no van a ir para este sistema, ¿no? ¿Qué aspectos clínicos son importantes al momento de seleccionar los pacientes que van a ir a cirugía ambulatorial? Primero, lactantes menores no van, ancianos menores de 60 años tampoco, porque muchas veces ellos tienen comorbilidades, ¿no? O tienen algún problema que no tienen sus facultades adecuadas, que quiere decir que no van a entender adecuadamente las indicaciones, entonces tienen problemas de dependencia emocional, mental y lo demás, ¿no? El sexo también es importante. Sabemos nosotros que las mujeres resisten más el dolor que los hombres, ¿no? Y esto ya es por naturaleza, ¿no? Entonces, esto también es importante saberlo en el momento de la anestesia postquirúrgica, ¿no? ¿Qué procedimientos asociados? También tenemos que decir si el paciente tiene algún padecimiento asociado, una comorbilidad, es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, es un paciente nefrópata, es un paciente con neumopatía. ¿Qué tiene el paciente? Si tiene una enfermedad, una comorbilidad, este paciente no es un paciente adecuado para cirugía ambulatorial. Entonces, ¿qué tipo de cirugía está indicada en riesgo quirúrgico establecido? Solamente los pacientes que tienen un ASA 1 y ASA 2 son los candidatos para el programa de cirugía ambulatorial, pero no así los pacientes que tienen ASA 3 o más de este, ¿no? Evidentemente, también otros pacientes que se hacen anestesia regional o local, ¿no? Cuando hablamos de regional, hablamos de los bloqueos peridurales o raquídeos, que sí pueden entrar a este programa, ¿no? Y podemos clasificar al paciente, ¿no? Este es el Hospital de México, ¿no? Que muestra que ellos tienen una cantidad, que está la cirugía. Aspectos socioculturales también que debemos ver en el paciente. Bueno, acá tenemos nosotros un hospital que tiene hamacas, ¿no? En Brasil hay este tipo de hospitales porque hay gente nativa que no le puedo poner yo en una cama a ese paciente porque ellos no conocen las camas. Ellos no conocen las camas y si yo le pongo una cama estoy violando su derecho de indígena y tengo que ponerle sí o sí una hamaca, ¿no? Esto es importante, ¿no? No violar el aspecto sociocultural de los pacientes, ¿no? También otra cosa que es importante, que habla de una infraestructura que se hizo un estudio desde 1985 al 88, 15.000 operaciones en cirugía y menos del 1% de los pacientes sometidos al tratamiento quirúrgico bajo este modelo requieren una consulta directa o indirecta vía telefónica, ¿no? Entonces, el paciente se le puede hacer seguimiento postoperatorio en las primeras 24 horas y la verdad que se mejora bastante la atención del paciente, ¿no? ¿En qué lugar tiene que estar la cirugía ambulatorial? Va a estar en un área de admisión quirúrgica, donde se lo prepara el paciente, quirófanos equipados, áreas de recuperación. Nosotros en el hospital tenemos el mismo quirófano que operamos todos los pacientes, lo tenemos también en el mismo lugar. El paciente ya va a estar programado porque viene por consulta externa, tiene la hora y día señalados para su cirugía, se le hizo superoperatorio, laboratorios, todo lo demás, valoración cardiológica, valoración anestesiológica, y el paciente viene directo a su cirugía, ¿no? Se lo va a admitir al paciente, se va a hacer una preparación del paciente, se habla con la familia, se le explica lo que se va a operar, depende de qué cirugía se le va a hacer, se hace una tricotomía, que se la puede hacer también en quirófano, se la hace antes de que entre a quirófano, una venoclisis, coloca una vía periférica, se retira las prótesis, ¿no? Principalmente las prótesis bucales. También otra cosa que hay que hacer es sacarles el esmalte de la uña cuando son mujeres para que el pulsoxímetro actúe adecuadamente, ¿no? Se saca la ropa interior del paciente, se coloca una bata y una vez colocado la venoclisis con su historia clínica y todo, el paciente va a pasar al quirófano para que aquí sea entrevistado por el anestesiólogo, ¿no? Vean los laboratorios, examinen al paciente y acceda a la cirugía, ¿no? Luego de la cirugía, que va a durar 1 hora, 2 horas, dependiendo de qué tipo de cirugía se le haga al paciente, el paciente va a pasar a una sala de recuperación del paciente del programa de cirugía ambulatorial. En el hospital japonés nosotros tenemos un lugar que es el mismo lugar de quirófano,
Tenemos una sala de recuperación que está entre 2 a 3 horas el paciente ahí. Y luego de esto va a salir a una sala que se llama sala de ambulatorial, ¿no? Que justamente la tenemos al lado de terapia intensiva, es una sala completamente aparte, pero que tiene también conexión con el servicio de internación. En caso que requiramos un paciente que tenga una complicación y veamos que no lo podemos dar de alta después de 6 horas que esté internado el paciente, porque no iniciamos dieta, tiene dolor, se pone pálido, tenemos que hacerle estudios, ¿no? Entonces, en ese caso, lo pasamos a internación al paciente, a UCI o a UTI, dependiendo de la gravedad del paciente. ¿Qué es lo importante de valorar en todos los pacientes? Y eso se hace mañana, tanda y tunda, si bien cualquier horario. Siempre yo debo valorar pulsosimetría, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, ocultar al paciente los ruidos cardíacos, los pulmones, ¿no? Entonces esto es importante. Valorar también al paciente lengua, ¿no? Esclera. Yo recuerdo un paciente que estábamos justamente en el hospital, yo estaba de turno, había un estudiante que había ido por el hospital y estábamos en quirófano. Estábamos viendo el quirófano y de pronto dicen, doctor, necesitamos el cirujano acá. Hay un paciente que está en sala de recuperación y de pronto por el tubo empezaba a salir gran cantidad de sangre y el paciente está hipotenso, está pálido, está choqueando, ¿no? Inmediatamente, en ese momento lo pasamos al paciente al quirófano, estábamos en el mismo quirófano, pero estábamos afuera del quirófano y empezamos a abrir el abdomen para hacer la compresión del abdomen, ¿no? Hicimos una cirugía para parar la hemorragia de este paciente. Por eso que el paciente debe estar vigilado, monitorizado constantemente por los médicos, ¿no? Para pasar un paciente de la sala, y esto es importante, ya, de la sala de recuperación a la sala donde no va a ser monitorizado así como está en la sala de recuperación, donde voy a tener una presión, pulsoximetría y todo lo demás, donde está vigilado por un médico, anestesiólogo, una enfermera, ¿no? Y cualquier problema que tenga el paciente va a ser referido al médico. Si es que necesitan intubarlo de nuevo, si necesitan entrar al quirófano, estamos listos, ¿no? Eso se llama la recuperación posanestesia que lo van a tener los pacientes dentro del mismo quirófano. Para pasarlo de este área a la sala, donde no va a tener esta monitorización adecuada, necesito valorar la escala de Alderete. Esta es una pregunta de examen, ¿ya? Clasificación de Alderete. Sala de quirófano, sala de recuperación, sala de recuperación 20 minutos, sala de 60 minutos y 90 minutos. Aquí tenemos nosotros que medimos la actividad muscular, la respiración, la circulación, el estado de conciencia y la coloración de la piel. Cada uno de estos tiene un puntaje, fíjense ustedes, ¿no? Actividad muscular, movimiento voluntario. Mueve las piernas y los brazos, 2 puntos. Mueve solamente las dos extremidades, 1 punto. Completamente inmóvil, 0. Respiración, respira ampliamente, capaz de toser, 2 puntos. Respiración limitada, tos, 1 punto. Apnea, no mueve nada, 0. Circulación, presión arterial está o por encima del valor normal o por debajo, 20%, por decirle, ¿no? Si hablamos de 120-80, o está por encima de esto, hablamos de 140-100, o está por debajo, ¿no? 100-60, por ejemplo, ¿no? O está peor todavía, 35% por encima o por debajo, ¿no? Hablamos de un paciente que está más hipertenso o menos hipertenso, ¿no? O está más todavía, hablamos del 50%, un paciente que está completamente hipotenso, ¿no? A ese le ponemos 0. Estado de conciencia, completamente despierto. Yo le pregunto, señor, ¿su nombre es? Y él me dice, sí, me llamo Juanito Pérez, ¿no? Entonces está completamente despierto. Pero de repente el tipo está dormido, yo le digo, señor, señor, y él me va a responder solamente cuando yo le haga presión en el hombro o cuando yo le haga algún dolor, entonces va a ser 1. Pero si no responde ni al estímulo doloroso, va a ser 0. La coloración de la piel, las mucosas de la piel, el labio van a estar, son rosados, 2 puntos. Si la mucosa está pálida, 1. Si hay cianosis, 0. Entonces, de acuerdo al tiempo, yo voy a registrar esto y obviamente tengo que tener unos valores. Si es menor de 6, no puedo pasarlo a la sala de recuperación, ¿no? Si es de 6 a 7, pasa a la sala de recuperación, pero necesita una vigilancia cada 10 minutos. Y si pasa por encima de 8 o 9, recién pasa de la sala de recuperación a una sala donde es la sala de internación, ¿no? Con los signos, y ahí lo tengo que volver los signos generalmente cada 30 minutos. ¿Qué información debo darle al paciente después de la cirugía? Dieta,
actividad física que va a realizar, cuándo va a realizar, siempre es una pregunta normal. ¿Puedo subir grada? ¿No puedo subir grada? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿No puedo hacer ejercicio? ¿Puedo tener relaciones sexuales? Son preguntas normalmente que los pacientes van a hacer. Y obviamente va a depender de qué tipo de cirugía va a hacer el paciente, ¿no? Generalmente nosotros damos un reposo en una cirugía de vesícula, por ejemplo, que por lo menos sea unos 15 a 20 días de reposo, ¿no? O sea, que no haga esfuerzo físico. Si una cirugía de hernia, hablamos entre 30 días a un mes, que el paciente no puede ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Después de este periodo de tiempo, sí, el paciente puede ir al gimnasio, ¿no? En explicación, le vamos a explicar. Usted va a tener dolor, que es normal, los primeros días, va a tomar este calmante, este analgésico, debemos anotar sus medicamentos que va a tomar, hacer una indicación farmacológica. Debemos decirle cuándo debe volver el paciente al hospital para hacer la consulta externa. Imagínate, nosotros cuando operamos una vesícula decimos que venga los 2 días, ¿no? A algunos pacientes le vamos a decir, hágase un laboratorio, vengan a su laboratorio ese día, vamos a ver cómo está su examen de su hemograma, ¿no? Y ese día nos va a tener los resultados, ¿no? En caso de necesidad, le damos teléfonos para que el paciente hable, ¿no? Generalmente hay un médico que va a estar de turno con tantas llamadas, ¿no? Nosotros en el hospital japonés, generalmente cuando el paciente le habla al mismo médico que lo operó, y si el médico ve que es necesario que el paciente venga a la internación del hospital, pues puede venir a la hora que sea, a la emergencia, ¿no? Para que sea atendido por los médicos de emergencia y se pueda superar su problema, ¿no? En caso que el paciente requiera, pero si no es un problema bastante grave, quizás le va a decir que venga por consulta y va a resolver su problema por consulta externa. ¿Qué procedimientos se pueden hacer en cirugía del programa de cirugía ambulatorial? En cirugía general, resección, exserción de lipoma, fibromas, quistes faciales, biopsias excisionales, tumores superficiales faciales, colocación de catéteres para quimioterapia, como ustedes pueden ver aquí, colocación de o antibiótico-terapia o nutrición parenteral, que hay pacientes que tienen, ¿no? Catéteres para punción, este para nutrición parenteral o para quimioterapia, este para quimioterapia también, ¿no? Cirugías de hernia, por ejemplo, se coloca una malla, ¿no? La colocación de catéter de TENCOS para diálisis peritoneal a un paciente que requiera, o cirugías ambulatoriales que se pueden hacer ya general. Formación de estomas, ¿no? Una gastrostomía, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer que no necesita una cirugía rápida de estómago o de esófago, pillonostomía, colostomía, procedimientos de cirugías mamarias, biopsias, exéresis, drenaje de absceso, cirugía paraabdominal, hernioplastia, epigástrico, umbilical, todos los tipos de hernias se pueden hacer por vía ambulatorial. Procedimientos de cirugía laparoscópica, laparoscopía diagnóstica, colocación de catéter de TENCO, colocación de catéter de TENCO para diálisis peritoneal, cirugía vascular, injertos de piel, tromboectomía, derivación femorofemoral, fístula arteriovenosa. Esto se hace comúnmente la fístula arteriovenosa en pacientes que son insuficiencia renal, ¿no? Constantemente se hacen este procedimiento. Muchas se hace con anestesia local, ¿no? El paciente se opera y se va el mismo día a su casa. Cirugías reconstructivas, ¿no? Aplicación de injertos, cetoplastía, reconstrucción de areola. Esto es muy común también en pacientes quemados que tienen secuelas de las quemaduras, ¿no? Vienen a ese tipo de cirugía que son ambulatoriales en el hospital, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de la cirugía sonrisa feliz, ¿no es cierto? Estas son cirugías ambulatoriales, pues generalmente son plastías que se hacen a nivel del labio palatino, ¿no? Entonces son plastías del labio hendido, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que bastante de estas cirugías se hacen ambulatorial en los pacientes, inclusive programas a nivel del mundo, ¿no? El famoso programa de cirugía sonrisa feliz, ¿no? Cirugía pediátrica, circuncisión, que es sacar el prepucio, hernioplastia, midectomía, lesión de quistes braquiales, lesión de quistes tirogloso, orquidopexias. Orquidopexia es cuando el testículo está arriba y lo tienen que descender. Biopsia de testículo, en caso de tumores. En urología también, litotripsia, citoscopía, biopsia vesical, ¿no? En cirugía proctológica, hemorroidectomía, exéresis de quiste biliar, polipectomía, inyección de drenaje de absceso. En otorrino, adenoidectomías, amilectomías, cetoplastías, rinoplastías, ¿no? Oftalmología también, reducción de catarata, reducción de glaucoma, reducción de chalación, corrección de estrabismo. Ortopedia, traumatología, corrección de corsé de yeso, reducción de fracturas, ¿no? Tenorrafias, sinovectomía, inmunizaciones óseas. En ginecología obstetricia, extirpación de condilomas vulvares y vaginales, bartolinectomía, himenectomía, polipectomía, conización, cerclaje, legrado uterino, aplicación e intención de dispositivos intrauterinos, cirugía laparoscópica diagnóstico, salpingoglasia, que viene a ser el corte de las trompas en pacientes que no quieran tener más hijos, ¿no?
Por ejemplo, este es el programa de, fíjense ustedes, este es un programa de cirugía de mi hospital, ¿no? Del hospital japonés. Y si ustedes revisan acá, por ejemplo, vamos a tener que la cirugía ambulatorial, fíjense, ¿no? Este paciente Oscar, células de cáncer de células basales, se le va a hacer una exéresis de células basales, ¿no? 89 años, cirugía ambulatorial. Gonzalo Ronald Ríos, cirugía ambulatorial, 44 años, tiene una fístula perianal. Se le va a hacer una fistulectomía por el doctor Klaus Justiniano. Eulalia, ambulatorio, fístula anal, fistulectomía. 19 años, hemorroides, grado 4, hemorroidectomía como cirugía que se le va a realizar, mismo cirujano. Fátima Fernández, hemorroides, ¿no? Tratamiento de hemorroidectomía. Aquí tenemos otra, lesión meniscal, ¿no? Que es una lesión del menisco. Se le va a hacer una artroscopía, cirugía ambulatorial, el doctor Alfredo Soria. Cirugía ambulatorial colelitiasis, 77 años, Francisco Sandoval. Colecitotomía laparoscópica, doctor Paz. Fíjense ustedes, todas las cirugías que se están haciendo en el hospital, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solamente tenemos pacientes internados en internación 1 y 2, ¿no? Si nosotros vamos acá, digamos que son 10, el 70% de las cirugías se están haciendo ambulatorial, ¿no? Todas estas cirugías que ustedes ven acá son cirugías condicionales, acá dice condición, o sea, no tienen un horario, ¿no? Si es que hay espacio en el hospital, se va a operar, si no, no. Y todas son limpiezas quirúrgicas, pero las cirugías ambulatoriales, fíjense, más del 70-80%. Entonces, esto es algo que sí se hace en los hospitales. Sé que en la Caja Nacional también lo hacen. No sé si en la petrolera, pero es una cosa que ayuda bastante a los médicos y a la gestión de los hospitales para mejorar el beneficio, costo de los tratamientos quirúrgicos para los pacientes de una población, de una ciudad como el caso de Santa Cruz, ¿no? Y esto es justamente del día de ayer, 7/5/2025. Así que es algo práctico y algo que sí debemos aprender, ¿no? Muy bien, creo que eso es todo. ¿Alguna preguntita que tengan? Hola. Doctor, disculpa, ¿tiene ya una fecha estimada más o menos para el bloque 2? Para el examen. Sí. A ver, ¿ustedes quieren dar una fecha? Yo se la voy a respetar. Ustedes pueden proponer una fecha. Si ustedes quieren, me la escriben al grupo y yo esa fecha las tomo, ¿no? ¿Tienen examen ahorita, alguna materia? ¿O cuándo van a tener? Tenemos en farmacología, doctor, pero todavía no sabemos exactamente si va a ser el 14 o el 21. Ah, ya. Bueno, si quieren ustedes vayan pensando qué fecha sería buena. Yo no tengo problema, digamos, ¿no? Pero voy a ir viendo también yo hasta qué tema vamos a avanzar en este bloque para que veamos, ¿no? Que cuándo es, pero no tengo yo todavía la fecha. O sea, si les digo exactamente la fecha, no la tengo. Pero yo voy a ver hasta qué tema tenemos que avanzar para que den hasta ese tema del bloque. Y si es que pasamos más allá, de repente ese tema no va a entrar a este bloque y vamos a hacer ese tema para el siguiente bloque. Por el siguiente bloque ya, para el tercer bloque va a ser después de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones creo que son en julio, ¿no? En julio creo que es, ¿no? Entonces tenemos mayo y junio. Tiene que ser en junio, ¿no? El examen. Sí o sí tiene que ser en junio. Pero qué fecha de junio no sé todavía. Pero yo les aviso, ¿ya? Los grupos de práctica, yo les voy a pasar los videos ahora. Estaba pensando que, bueno, les voy a dar la tarea, los videos. Estamos haciendo lo que es sutura, ¿no? Y la siguiente semana, como ya vamos a tener prácticas presenciales, en la práctica presencial vamos a hacer la evaluación de las cartillas, ¿no? La sutura tienen que ustedes practicarla en esponja, sacarle una foto, pueden hacer un video así corto, ¿no? Para que yo sepa que ustedes han hecho la práctica. Lo pueden hacer en esponja, eso para que ustedes la habilidad, ¿no? Ya cuando el examen lo damos en la clase presencial, hay un ejercicio más que no le tendría que habérselo mostrado en vivo y directo, que es cómo manipular la aguja, pero voy a hacer un video y se lo voy a pasar ese video para que manipulen, sepan manipular la aguja, ¿no?
el portaaguja, que todo esto de la sutura es practicándolo, ¿no? O sea, hay que hacer la práctica, digamos, ¿no? Y obviamente el examen tiene que ser virtual nomás, ¿no? El examen sí lo vamos a hacer el examen lo vamos a hacer con las pieles sintéticas, ¿no? Ya ayer tuvieron los alumnos del otro grupo de examen, la siguiente semana también tienen examen, y en las prácticas cada vez que tengamos clases van a tener un examen, ¿no? Si podemos hacer los 2 exámenes para quedar igual que ellos la siguiente semana, lo van a hacer. Si no, hacen uno nomás. Igual la siguiente semana hacemos los 2, no hay problema. Vamos a ir avanzando todos sobre lo que son suturas de piel ahora, ¿ya? Y luego que hagamos sutura de piel en esponja y piel sintética, vamos a hacer suturas de piel en tejido animal. Puede ser, ya les voy a decir si va a ser en patitas de cerdo, en alitas de chancho, algo que sea sencillo y que se simule a lo que es la piel normal de una persona, ¿no? Para que ustedes hagan su sutura y valoremos la técnica quirúrgica, ¿no? Que ustedes la hagan adecuadamente, ¿no? Que es lo que queremos en la parte práctica, ¿ya? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quiera hablar, puede hablar, o si no, lo escriben. Diga. Una duda. Para que vamos practicando, ¿puede ser ya directamente en la piel sintética o tiene que ser primero sí o sí en la esponja? En la esponja primero. Ya, está bien, gracias. Doctor, ¿qué tipo de esponja y qué grosor? Ah, ya. Hay una foto que mandamos, creo, no sé si llegó a su grupo. Se la voy a mandar al grupo. ¿Dónde consiguen las esponjas? Consiguen acá en las 7 calles, ¿no? Hay unas esponjas amarillas. Hay una foto por ahí, se la voy a buscar ahorita y se las mando. El Doctor, tamaño venden por esponjas, las venden o sea, venden por metro, por 2 metros, por 3 también metros. venden por metro, pero cómprense las cuadraditas nomás, no es necesario que compren por metro, pues no las cuadradas, ¿no? Si no me equivoco, 5 centímetros más o menos es la longitud, ¿no? En esas pueden hacer incisiones y pueden hacer la sutura. Más que todo es para que ustedes valoren su sutura, porque igual la pueden romper la esponja si son muy, digamos, no la hacen con cuidado, ¿no? La piel sintética va a ser para los exámenes que demos acá, ¿ya? Pero sí van a tener que hacer ciertos ejercicios, ¿no? Ustedes lo hacen en la esponja, le sacan una foto, hacen un pequeño video corto, ¿no? Sacan la foto para su cuaderno, para que yo se lo selle, y el examen lo van a dar acá. Obviamente el que practica en su casa lo va a hacer bien, pues, ¿no? Porque en el examen, ayer, por ejemplo, le ha ido bien a algunos, bueno, algunos también han reprobado, ¿no? Porque yo creo que no practicaron, ¿no? Pero a la mayoría le ha ido bien, ¿no? Lo que valoramos en la sutura es que sea simétrica, ¿no? Que sea del borde a la piel, del otro borde al otro lado, entre punto y punto, y el espesor de la sutura, ¿no? Que los puntos tienen que ser cuadrados generalmente, ¿no? Doctor, una pregunta, ¿cuántas clases más faltan para el examen teórico? No sé la verdad cuántas clases faltan. Les aviso, no sé, me voy a fijar, no sé cuántas clases. Tengo ahorita donde fijarme los bloques hasta donde llegan más o menos, pero estoy seguro, creo que no faltan muchos temas, pero les aviso en el grupo de WhatsApp, cuántas clases faltan. Perdón, una cosita más. ¿Será que podría pasar las diapositivas al tema del preoperatorio? Sumando los de anestesia. ¿Cuál? ¿De cuál? El 7, preoperatorio. Preoperatorio. Después todos tienen, creo, ¿no? ¿O falta algún otro tema más? Creo que sí, doctor, solo sería eso. Ah, perfecto. Claro, se las paso ahorita mismo las busco y las paso. Y ahorita les voy a pasar también lo que van a hacer, digamos, las esponjas. Y la siguiente semana, cuando tengamos la clase, espero que no haya vacaciones y nada de estos chistes de que la universidad se inventa. Bueno, yo creo que ahí ya podemos avanzar allá ¿no? Y hacer esto, porque la verdad que las prácticas de sutura es una de las competencias que sí deben aprender bien, entonces tenemos que tener tiempo para practicarlo, ¿no? Y es mejor practicarlo en directo, digamos, ¿no? Porque yo veo los errores que ustedes tienen. Doctor, una preguntita más. Con respecto a eso de las prácticas, entonces, para la próxima semana, para las prácticas de los 3 paralelos, tendremos que llevar la esponjita y los hilos, ¿no? La esponjita no es necesaria, ustedes ya tienen que hacer la práctica, ya pueden ir haciendo la sutura. Lo que yo necesito es que ustedes me traigan los puntos que les voy a dar. Hemos empezado primero con el punto surye continuo, surye anclado, surye simple. Y luego esta semana les tocaría hacer
el punto Donati y Semidonati. Entonces, en total son 5 puntos. Yo le voy a mandar los videos de todos los puntos, ¿ya? Para que ustedes los recreen y lo hagan ustedes. Yo los tengo los videos ya en YouTube y yo los he explicado paso a paso. Y simplemente ustedes tienen que hacerlo la tarea y venirse con esa tarea, que las pueden sacar una foto, hacer un pequeño video de lo que hicieron ustedes y esa foto tiene que estar en su cuaderno, ¿no? Y eso es lo que yo les voy a sellar y su cartilla. Ya la siguiente semana daríamos examen. Es que, doctor, no hemos avanzado ninguna sola clase de sutura con este paralelo. Los del otro 3 sí, pero no. Yo sé que no han avanzado, por eso van a hacer los videos. O sea, igual es, ¿no? Bueno, si no se sienten capaces, no dan examen también. Pero yo les voy a mandar la tarea tienen que ir haciéndola ya. Si no se sienten capaces de dar el examen, no hay problema, no lo dan, ¿ya? Pero si se sienten capaces, lo dan. Y si no se sienten capaces, no lo dan, pero vamos a seguir avanzando porque no podemos perder, o sea, el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, y la práctica, la tarea la tienen que hacer en su casa ustedes, ¿no? Si tienen problemas, no lo dan el examen la siguiente semana, ¿no? Y si quieren darlo a alguno, lo da. El que quiera darlo, lo da. Y el que no quiera, no lo da. No hay problema, lo pueden dar la siguiente semana. Si tienen alguna duda, cuando han hecho las suturas ustedes, y ahí resolvemos las dudas que tengan ustedes, ¿no? Y si no quieren, no dan y dan la siguiente semana, pero no podemos atrasarnos, ¿no? Tenemos que avanzar, entonces no tenemos que nivelar con el otro grupo, ¿no? Yo sé que no es culpa de ustedes, no es culpa mía, no es culpa de nadie, pero bueno, al final tenemos que nivelarnos y vamos a tener que hacer. Y la forma de hacer es practicando, ¿no? Cualquier habilidad ustedes la aprenden practicando, ¿no? Entonces, si la siguiente semana no se sienten aptos para el examen, pues no dan, pero vamos a hacer la práctica, o sea, ya vamos a hacer otro punto. Por ejemplo, son 5 puntos hasta ahora y la siguiente semana serían 2 puntos más probablemente o 3 puntos más que vamos a avanzar. Y van a avanzar esos 3 puntos más. O sea, ustedes ahorita se van a nivelar a los otros con la tarea que tienen que hacer, ¿ya? Y cuando quieran dar examen van a dar, pero ya de la siguiente semana, si no dan, ya la subsiguiente damos, sí o sí, ¿no? Si quieren dan 1, dan 2, o dan 2, 3, no sé cómo ustedes quieran, ya vemos, ya pues. Sobre la marcha vemos, ¿no? Pero tenemos que tratar de igualarnos al otro grupo. Muy bien, doctor, gracias. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces, cuídense, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Doctor.